Muy buenas tardes, profesor. Hoy venimos a hablarles acerca del nivel de precios y tipos de cambio a largo plazo. Este trabajo es presentado por Lady Carolina Cruz Cruz y quien les habla, Laura Alexandra Delgado González. Como primer lugar, vamos a hablar acerca de la ley del precio único. El profesor Krugman afirma que en los mercados competitivos donde no se tienen en cuenta los costos de transporte ni los aranceles, los productos idénticos deben tener el mismo precio, pero en los diferentes países. También acerca de la paridad del poder adquisitivo, o también conocida como PPA o PPP, Krugman se refiere a productos individuales, se refiere a una cesta de bienes, el PPA, siendo una combinación de precios ponderados de bienes de referencia. En una economía internacional se calcula la tasa de cambio teniendo en cuenta las distintas divisas. El modelo de tipo de cambio a largo plazo. El tipo de cambio real es a largo plazo y no relacionado monetariamente, sino que se define como tipo de cambio nominal o real. El nivel de los precios de una canasta familiar es adquirida en un país. El tipo de cambio nominal viene siendo el precio relativo entre dos monedas y el real se refiere al precio relativo de dos canastas, o sea, en relación de dos índices de precio. Hay tres situaciones que pueden llevar a la devaluación real del precio: si sube el tipo de cambio nominal, al aumentar los precios en el extranjero o al disminuir los precios en el país y que nada cambie en el extranjero. La devaluación de la moneda hace más atractivos los productos nacionales, pero a su vez aumenta la competencia en la exportación y minimiza el deterioro externo, mientras que la sobrevaluación de la moneda ocurrirá en un régimen de cambio fijo o también por una gran entrada de divisas por medio de la inversión extranjera. Según Krugman, en un enfoque monetario de tipo cambiario, ocurre al combinar la teoría del PPA con un esquema de la demanda y de la oferta monetaria. Las barreras al comercio de los bienes no comerciales. Estos son costos y restricciones que se posan sobre los productos que vienen de diferentes países. Dentro de los principales instrumentos están las políticas comerciales, las relacionadas con el precio de los bienes importados y las que se relacionan sobre el control sobre la cantidad de bienes. Entre estos están las comerciales, como los aranceles, los salvaguardias y los antidumping. Y de igual forma tenemos las no comerciales, como las licencias de importación, las restricciones voluntarias, el porcentaje del contenido local, los permisos sanitarios y las normas técnicas. Bueno, cuando ya hablamos de la producción nacional, entonces hacemos referencia a que es un indicador que nos da información del comportamiento económico de un país. Aquí se ve el nivel de producción de lo que son los bienes y servicios, y entonces ya venimos a hablar del Producto Interno Bruto, donde lo calculamos por medio del valor monetario. Es importante tener en cuenta que en el momento de contabilizarlo, tenemos que tener en cuenta los bienes y servicios finales producidos dentro de la economía de un país. Y este corresponde al Producto Interno Bruto del país, del lugar donde se está realizando la contabilización. Eh, para la, para la fórmula del Producto Interno Bruto, tenemos en cuenta lo que es el consumo, el gasto público, la inversión, las exportaciones netas y tenemos en cuenta que hablamos de dos productos internos brutos, que estamos hablando del nominal y del real. Para hablar del nominal, tenemos en cuenta que son todos los bienes y servicios producidos en nuestro país. Y cuando hablamos del real, entonces tiene que ver con la inflación sobre los precios, mostrando el valor del Producto Interno Bruto de los precios constantes, dando la capacidad de producir estos bienes y servicios y sabiendo si es mejorado o no. Esta sería para conocer su fórmula. Entonces, ya hemos hablado del consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Este sería esta parte.
En la ecuación de la demanda agregada, entonces tenemos en cuenta que es la suma de la inversión de las economías domésticas, el gasto público del gobierno y el sector externo. Es decir, que el nivel de la demanda total existe en la economía y se llama demanda agregada para los precios. Entonces lo tenemos en cuenta como consumo, como la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. En la ecuación agregada, entonces tenemos en cuenta que consiste en la cantidad de los bienes y servicios que se requieren los consumidores de un país y que se determina el precio por un determinado tiempo, por un periodo. Estamos hablando siempre de un año. A su vez, esta demanda proviene del Estado, las empresas, las familias, los agentes económicos, que se reconocen así en la economía y se relacionan con el Producto Interno Bruto del país. Para la determinación de la producción nacional a corto plazo, entonces tenemos en cuenta que permite ver el total de los bienes y servicios de los productores de un país, como lo menciona, bueno, aquí tenemos que está en disposición del mercado en un periodo de tiempo, como lo hemos hablado, teniendo en cuenta el nivel de precios y la productividad de las empresas en los costos de producción. Así entonces determinamos los cambios en el nivel de la oferta y la demanda, también llamada oferta agregada, donde tiene en cuenta el cambio de los costos de factores productivos y también los cambios de la productividad. De esta manera se relaciona. Asimismo, entonces hablamos de unos determinantes de la demanda agregada, que son esos gastos de los consumidores, el gasto público, la inversión privada y las exportaciones. Entonces, todas estas dependen del nivel de precios, de las políticas monetarias y fiscal, de los factores externos. Y ahí estamos mirando la fórmula. Cuando hablamos de las políticas macroeconómicas, entonces estamos hablando que son actuaciones por el Estado que buscan siempre apoyar el funcionamiento económico y dando un mejoramiento general a toda la población. De esta manera también miramos las medidas de la autoridad monetaria, donde el objetivo principal es conseguir una estabilidad en el valor del dinero, relacionándola también con esa política cambiaria que controla la cantidad de dinero fiscal de un país. Bueno, aquí tenemos las referencias. Muchísimas gracias.